En sus continuas recorridas por el norte argentino, Actualidad Agropecuaria es testigo del crecimiento de las fronteras agropecuarias del país. Esta es la zona de Palo Blanco, departamento Almirante Brown, donde junto a técnicos de la provincia del Chaco, conocimos sus trabajos en agricultura extensiva. Mi nombre es Leandro Sili, trabajo para la empresa H&H Agropecuaria, que es una empresa perteneciente a dos hermanos cordobeses que tienen campo en la provincia del Chaco, en varios lugares de la provincia, y hoy contamos con un planteo de 26.000 hectáreas agrícolas de siembras de verano. El día de hoy quisiéramos conocer un poco cultivo de cobertura o cultivo de servicio, como se dice. ¿Qué es una novedad o no es una novedad o es una moda? Buena pregunta. Nosotros hace 4 años que venimos implementando esto, conociendo, aprendiendo con errores y con aciertos, y donde encontramos aciertos seguimos avanzando en aprender en el tema. Hoy por hoy estamos haciendo, dependiendo de los ambientes del campo, distintos cultivos, como centeno, trigos para cobertura, trigos para producción, vicias, melilotus. Dependiendo de la condición del lote es el cultivo que decidimos hacer. Y la verdad que nosotros estamos encontrando muchos beneficios en lo que es cuidado del suelo, y eso se traduce después en kilos de grano. Básicamente, ¿qué hace un cultivo de cobertura o un cultivo de servicio en el suelo? Básicamente, en primera, como pauta número 1, protección del suelo, para bajar las temperaturas del suelo, para disminuir voladuras de suelo por viento y por agua, mejorar las infiltraciones, o sea, la captación de agua de las precipitaciones. Y bueno, y hay un montón de cosas que todavía no sabemos, o por lo menos nosotros no estamos tan finos en el tema de todo lo que pasa con la microbiología del suelo y con la vida del suelo, que después se traduce en productividad de granos. Ingeniero, estamos como en un centro de un lote de 300, 400 hectáreas y bueno, veo acá 3 lotes. ¿Estos 3 lotes se manejan iguales o se manejan distintos? No, se manejan diferente, y es más, te diría, dentro de cada lote detectamos ambientes para también decidir qué hacer con el manejo en cada uno de ellos. En este lote en particular, es un lote, como te comentaba anteriormente, es un lote que venimos haciendo, yo lo llamo reconstrucción de ambiente, porque iniciamos esto hace 4 años con la inundación de la campaña 18-19, 2019 más que nada, donde se nos muere gran parte de un cultivo. Empezamos a tener sectores con altos contenidos de sales, de sodio. Entonces empezamos a intensificar los manejos dedicados a esa problemática de suelo, para volver a restaurar la situación original que teníamos, que era 100% de cobertura de suelo. ¿Estos lotes cuántos años de siembra directa tienen? Estos lotes tienen entre 18 y 20 años de siembra directa, o sea, básicamente desde que se sacó el monte arrancaron con siembra directa, con un planteo básico de agricultura, en sus comienzos agricultura tradicional de soja, maíz en el verano, o sea, un año va soja, al año siguiente va maíz, y los últimos 4 años ya en ese medio, en ese lapso de barbecho, digamos, intensificado con cultivos de servicio o cultivos de renta en función de cómo se daba el año. O sea, cuando había posibilidades de hacer un trigo de renta porque el agua útil lo permitía hacer un trigo que valga la pena, el lote iba con trigo de producción. Y cuando queríamos atacar verdaderamente el problema de sales y volver a restaurar el 100% de cobertura de suelo,
Hicimos Melilotus. Y en este caso, en este lote, ¿qué hicieron? En este lote en particular se arrancó con un trigo, hace 4 años, con un trigo volado con avión, en un maíz que se había muerto el 50% de la superficie, volvimos a resembrar, se volvió a morir, empezamos a detectar graves problemas de salinización, entonces hicimos lo único que teníamos para hacer en ese momento, porque estaba implantado todo el maíz en las borduras del lote, fue un trigo volado con avión, pensando en que ese trigo sea de renta. Al haber tanta disponibilidad de agua, fue un trigo bueno, un trigo de 2.700 kilos. Después de cosecharse ese trigo, el lote fue a soja. Al cosechar la soja, sembramos un Melilotus con sembradora para poder colonizar todos los sectores del lote. Después de ese Melilotus fue a maíz. Debajo de ese maíz hubo una resiembra natural de Melilotus, o sea, tuvo 2 años seguidos de Melilotus. Después de eso tuvo soja y bueno, y al cosechar la soja sembramos este trigo que está hoy cosechado ya. Y hoy puedo decir que logramos volver a tener el 100% de cobertura y un solo manchón que daba, te diría, un manchón representativo del lote de menos de 1 hectárea, que lo que hicimos es para volver a poder implantar cultivos por el problema de sale que tiene. Desparramamos cascarilla de algodón para empezar a lavar las sales. Y a través de estos años, ¿qué estabilidad en el rendimiento están teniendo en los cultivos de verano como ustedes, que son los que más apuntan? Básicamente vemos que donde empezamos a aumentar el porcentaje de gramínea en la rotación, cuando vos haces un balance de los 365 días del año, cuántos días tenés ocupado el lote con gramínea y cuántos días tenés ocupado con leguminosa, vemos que cuando pasamos el 50% de gramínea, cuando nos empezamos a aproximar al 60-65% de gramínea, empezamos a ganar kilos siempre en todos los cultivos. En soja ganamos kilos todos los años y en maíz, dependiendo del contenido de nutrientes, o sea, para eso hacemos muestreo de suelo. Dependiendo del nivel de fertilización también ganamos kilos porque tenemos mayores captaciones de agua, menores pérdidas por evaporación, mayores coberturas de suelo.